Bueno, seguimos con la serie de Red Teaming. En este caso empezamos la introducción a Windows API, ¿vale? Entonces, dice, la API de Windows nos ofrece una funcionalidad nativa para interactuar con los componentes clave de Windows. Entonces, esta API pues se utiliza mucho pues por red teamers, hackers, blue teamers, desarrolladores de software, etcétera. Y dice que bueno, es posible que veas que la API Win32 suele ser utilizada como una herramienta ofensiva y de desarrollo de malware. Y en general, ¿no? Y dice los objetivos de aprendizaje de esta tarea o de este apartado. Primero, entender qué es el API de Windows y en qué se usa y cómo interactúa con los subsistemas del sistema operativo. Aprender cómo implementar Windows API en diferentes lenguajes. Entender cómo el Windows API puede ser utilizado desde una perspectiva maliciosa y tener pues algunos ejemplos prácticos sobre ello. Entonces, antes de empezar, bueno, pues recomienda tener un conocimiento general del sistema operativo, tal, algo de programación, pero bueno, no es requerido. Así que empezamos. Dice, los programas normalmente necesitan acceso o capacidad para modificar subsistemas de Windows o el hardware, pero están restringidos para mantener un poco la estabilidad de la máquina. Entonces, para solventar este problema, Microsoft liberó o creó la API llamada Win32, que es una librería que une el kernel con las aplicaciones a nivel usuario. Entonces, Windows distingue el acceso al hardware por dos modos: el modo usuario y el modo kernel. Estos modos determinan el hardware, kernel y el acceso a memoria que tiene una aplicación o un driver. Y dice que la API a las llamadas, los calls al system, interface, bueno, van cambiando de un modo a otro, enviando información al sistema para procesarlo en el modo kernel, ¿no? Entonces, la diferencia de estos dos modos, ¿cuáles son? Primero, el modo usuario no tiene acceso directo al hardware y el kernel mode sí. Y segundo, user mode no tiene acceso a toda la memoria física, sino que solamente los que tiene permiso. Bueno, esto es una representación visual de cómo una aplicación a nivel usuario puede usar llamadas a la API para modificar los componentes del kernel, ¿no? Entonces tenemos una aplicación de usuario, va a la API y entonces a la llamada del sistema ya entra en modo kernel y accede a la memoria física y al hardware. Entonces, dice, cuando busquemos a ver cómo diferentes lenguajes interactúan con esta API, este proceso puede complicarse, ¿no? Porque la aplicación irá primero por el runtime language antes de ir a través de la API. Y ahora te pregunta, ¿tiene un proceso en el modo usuario acceso directo al hardware? No.
y si lanzas una aplicación como un administrador, o sea, si abres como un administrador tienes acceso al kernel, pues no estoy seguro. Yo diría que sí, pero igual no, no tienes acceso. Lo que hemos dicho, nunca tienes acceso directo al kernel, sino que lo haces a través de la API. Da igual que seas administrador o el nivel de privilegio que tengas, es irrelevante, ¿vale? Seguimos. La API de Windows 32, más conocida como la API de Windows, tiene diferentes componentes dependientes que son utilizados para definir la estructura y organización de la API, ¿vale? Diferentes partes, básicamente. Entonces, vamos a asumir que la API está en la capa de encima y bueno, y los parámetros que hacen una llamada específica están al fondo, abajo. Entonces de arriba a abajo vamos a ir describiendo la estructura en un nivel general y luego ya pasaremos a ver más detalles, ¿no? Primero tenemos la primera capa, que es la API, que es, bueno, pues es un término general que es para describir cualquier llamada a la estructura de la API. Luego tenemos las cabeceras, los archivos cabecera o importaciones que definen librerías. Luego los DLL Core, que son un grupo de 4 DLLs que definen estructuras de llamadas. Bueno, es un poco... se ve que es complejo, ¿no? Tiene diferentes... Bueno. Dice, ¿qué archivo de cabecera importa y define la librería user32 y estructura? Nos vamos aquí y es ¿qué header file? No sé. Ah, vale. winouser.h, esa es la librería, o sea, el header file. Dice ¿qué archivo cabecera contiene toda la información requerida? Lo mismo. Windows H. Bien, pues nada, pasamos al siguiente. Librerías del sistema operativo. Dice, cada llamada de API de la librería Windows 32 reside en memoria y requiere un pointer a una dirección de memoria.
Entonces el proceso de obtener pointer a estas funciones es bueno, no es tan directo por ASLR, que significa randomización, o sea, aleatorización. Bueno, no sé, voy a aleatorización del diseño de espacio de direcciones. Toma ya. Cada lenguaje, o paquete tiene un procedimiento único para evadir esto, ¿no? Para superar esto. Entonces, a través de este ejercicio vamos a comentar las dos implementaciones más populares, que es PaintBoke y Windows Header File. Entonces, en esta tarea vamos a meternos a fondo en la teoría de cómo funcionan estas dos implementaciones, y en tareas futuras pues pasaremos a la parte práctica, ¿no? Entonces, archivo de cabecera de Windows. Microsoft ha liberado el archivo de cabecera de Windows, que también se conoce como el Loader Windows, el cargador de Windows, como una solución directa a los problemas asociados con la implementación de esto. Y si daba tantos problemas esto, ¿para qué lo implementan? No sé. Entonces, así a grandes rasgos, en tiempo de ejecución, el loader va a determinar qué llamadas se están haciendo y va a crear una tabla para obtener las direcciones de la función o los pointers. Entonces dice que bueno, no tenemos por qué meternos tanto para seguir trabajando con las llamadas a API si no queremos, ¿eh? Entonces, una vez el archivo Windows H está incluido en el top de un programa sin gestionar, se va a llamar a cualquier función Win32. Y dice que bueno, se profundizará en esto, no he entendido nada, pero se profundizará en esto en la tarea 6. Entonces, en otro lado, PaintBoke. Dice que Microsoft describe PaintBoke o Platform Invoke como una tecnología que te permite acceder a estructuras, callbacks y funciones en librerías no gestionadas a través de tu código gestionado. Entonces te da herramientas para manejar todo el proceso de invocación de una función no gestionada a través de código gestionado. En otras palabras, que llamar la API de Win32 PaintBoke va a importar el DLL de SADA que contiene la función no gestionada o la llamada API Win32. Sigo sin entender nada. Entonces, abajo hay un ejemplo de importar una DLL con opciones. Aquí tenemos una pieza de programación. User System está llamando a la librería User32. Utilizando el atributo DLL import. Entonces dice que un semicolon no está incluido porque la función PaintBoke no está todavía completa. En el segundo paso hay que definir un método de gestión como uno externo. Dice que la palabra de que externo va a informar el tiempo de ejecución de una DLL específica que ha sido importada previamente. Entonces abajo hay un ejemplo de crear este método externo, que es private static extend in, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora podemos invocar la función como un método gestionado, pero estamos llamando la función no gestionada.
Y dice que profundizaremos en esto en la tarea 7. Y dice que esto es muy complicado. O sea, ¿qué namespace? O sea, si ni siquiera entiendo el inglés. ¿Qué espacio de nombres general proporciona PaintBook.net? Espacio de nombres. No tengo la menor idea, de verdad. ¿Qué espacio de nombres? Ni idea, ni idea, sinceramente. Esta pregunta no consigo dar con ella, así que voy a mirarla. System runtime. Vale, esto haría falta programación. Aquí han dicho que no hacía falta, pero sí. Bueno. ¿Qué protección de memoria? ¿Qué solución de protección de memoria oscurece el proceso o dificulta el proceso de importar llamadas API? Esto es fácil. El ASLR. Vale. Ahora tenemos la API Call Structure. Dice: las llamadas al API son el segundo componente fundamental de la librería de Win32. La primera era OS Libraries. Bueno, estas llamadas te ofrecen extensibilidad y flexibilidad que puede ser utilizado para diferentes casos, ¿no? La mayoría de llamadas a la API de Win32 están bien documentadas en la documentación de Windows. En este caso vamos a tener una revisión introductoria a los esquemas de nombre y a los parámetros in-out de las llamadas API. Y dice que esta funcionalidad se puede extender modificando el esquema de nombres y añadiendo un carácter representacional. Y aquí hay una tabla de caracteres que soporta. El A, bueno. Bien. Dice: cada llamada de API tiene una estructura predefinida para definir sus propios parámetros in-out. Puedes encontrar la mayoría de estas estructuras en el documento de Windows. De nuevo, bueno, vamos a ver la API Call Write Process Memory como ejemplo. Y dice que abajo está la estructura de la llamada, ¿no? Entonces tenemos boolean, que es yes or no, 4 integers. Bueno, yo no entiendo nada porque no sé programar. Entonces, para cada parámetro, mi Microsoft explica su uso,
etcétera. Y dice, aun con la explicación que determine estos valores, puede ser complicado a veces para ciertas llamadas. Y dice que nosotros sugerimos siempre pues un poco investigar y buscar ejemplos de llamada API antes de utilizar una llamada en tu código. Ahora, ¿qué carácter añadido a la API representa la codificación ANSI? A. ¿Y cuál representa funcionalidad extendida? X. Y dice, ¿cuál es el tipo de alocación de memoria de este valor en Virtual Alloc API Call? Bueno, habría que ir a la documentación. Así que bueno, lo buscamos directamente en Google. Y la pregunta es, ¿cuál es el tipo de alocación de memoria? Íntegro. No, no es íntegro. El tipo de alocación de memoria. Es memreset. Esto indica que los datos en la memoria en rango especificado no son no son ya de interés. Vale. Seguimos. Dice, Microsoft proporciona una programación de bajo nivel, lenguajes de programación de bajo nivel como C y C++, con una lista de librerías preconfiguradas que podemos utilizar para acceder a las llamadas API que necesitemos. Entonces, la cabecera de archivo Windows H se utiliza para definir las estructuras de llamada y obtener los pointers de las funciones. Entonces, para incluir el Windows Header hay que prepend, hay que añadir esta línea a cualquier programa C o C++. Entonces vamos a crear nuestra primera llamada a la API. Nuestro primer objetivo es crear una ventana de Windows emergente con el título Hello THM utilizando Create Windows Exa. Y aquí muestra un poco los parámetros de la llamada. Create Windows Exa, el estilo, el tipo de clase, el texto,
The Word. Esto yo creo que es la posición, sí, X position, dónde va a aparecer la ventana, en fin, cada uno de los parámetros en la llamada a la API. Y esto será, ¿dónde está aquí? O sea, efectivamente en window name es donde aparece el texto de la ventana. Bueno, dice, vamos a coger estos parámetros predefinidos y asignarles valores a ellos. Como hemos comentado en la tarea 5, cada parámetro de una llamada a la API tiene una explicación del propósito, y este es un ejemplo. Entonces aquí podemos ver que el estilo de Windows de la ventana será 0, que no sé, habrá varios. Class name no es aquí. Bueno, lo que significa esto. Entonces esto es una definición de una llamada a la API en C. Entonces ahora podemos implementarla en una aplicación y utilizar la funcionalidad de la llamada de la API. Entonces esto es un ejemplo, abajo de un ejemplo de la aplicación que usa esa API para crear una ventana en blanco. Yo es que como no sé programar, pues bueno. Entonces, como hemos demostrado a través de esta tarea, los lenguajes de bajo nivel hacen muy fácil para definir una API rápidamente. Entonces, los que son basados en C son popular en hackers y vendedores de malware. Y ahora la pregunta es, ¿necesitas definir una estructura para utilizar APIs? Yo creo que no. O sea, viene incluido ya, ¿no? Eso es. Habíamos dicho que simplemente incluíamos este header y ya nos daba la estructura. Nos importaba la estructura esta al programa. Bueno, a ver cuánto voy. No sé. Como hemos discutido en la tarea 4, Pinbook nos permite importar DLLs y asignar pointers a las llamadas en la API. Entonces, para entender cómo se implementa Pinbook, aquí hay un ejemplo. Genial. Aquí hay un ejemplo. La función de clase guarda las APIs definidas y una definición para referenciar todos los métodos futuros. Entonces la librería en la que la estructura de la llamada API se guarda ahora debe ser importada con DLL import. Primero, o sea, DLL import, y las DLLs importadas actúan de forma similar como los paquetes de cabecera, pero requieren que importes una DLL específica con la llamada de la API, ¿no?
que estás buscando. Y entonces, para encontrar esta información, aquí hay dos webs con recursos, ¿no? Para determinar dónde está localizada dentro de una librería una llamada a la API particular. Entonces, desde la importación de la DLL podemos crear un nuevo pointer a la llamada de la API que queremos utilizar, notablemente definida por int.ptr. Y dice que, a diferencia de otros lenguajes de bajo nivel, debes especificar el in y out, los parámetros de in y out, de estructura de parámetros de in y out en el pointer. Como hemos comentado en la 5, podemos encontrar esos parámetros en la documentación de Windows. Y ahora podemos implementar la API call que hemos definido dentro de una aplicación y utilizar su funcionalidad. Y abajo hay un ejemplo en el que se obtiene el nombre de ordenador y otra información del dispositivo, class del import kernel, ¿no? Del DLL, DLL pues ha importado esta función getComputerName, y bueno, un poco sí, básicamente solamente, o sea, dice que si es successful, si funciona, pues el programa debería devolver el nombre del ordenador. Entonces, ahora que hemos cubierto cómo se puede hacer en Net, vamos a ver cómo se puede adaptar la sintaxis para trabajarlo en PowerShell. Entonces, definir una llamada de la API es prácticamente idéntico a su implementación en Net, pero necesitamos crear un método en vez de una clase, y luego le añades diferentes operadores adicionales, ¿no? Aquí está, defines la variable que es el método y tal. Entonces ahora dice que las llamadas están ahora definidas, pero PowerShell requiere un paso más antes de que se puedan iniciar, y es que tenemos que crear un nuevo tipo de pointer para cada una de las librerías Win32 con la definición del método. Esta función, que es addType, va a soltar un archivo temporal en temp, el directorio temp, y compilar todas las funciones que necesita utilizando csc.exe, ¿no? Entonces kernel 32 es igual a addType, moment definition, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué método se utiliza para importar una DLL? Pues DLL import, ¿no? ¿Qué tipo de método es usado como referencia a la API, la llamada de la API, para obtener un struct? ¿Qué tipo de método? ¿Qué tipo de método? Manager, ¿no? Manager method. Creo. No. Manager method. Pues no sé, tío. Yo estas cosas no las entiendo, así que
external. Bueno, ahora dice bueno, hay algunas funciones, o sea, algunas llamadas a la API dentro de la librería Win32 que tienden a utilizarse, ¿no?, en el ámbito del hacking. Entonces hay algunas entidades que han intentado reunir estas APIs más utilizadas y son las siguientes: Load Library, Get Username, Get Computer Name. Esto, bueno, tiene sentido porque, claro, un malware lo que busca, parece, esto es como un poco para descubrir un poco el entorno, ¿no? Y esto es para cargar librerías, etcétera. Entonces, en la siguiente tarea vamos a profundizar en cómo estas llamadas se utilizan, y para ello vamos a ver dos casos de estudio. Entonces, pregunta: ¿qué llamada de API devuelve la dirección de una función DLL que ha sido exportada? La dirección de una función DLL exportada. Esta. Dice: ¿qué llamada a la API importa una DLL específica? Creo que era esta, ¿no? Vale. Hostia, pues ya prácticamente hemos terminado el apartado. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo el malware utiliza estas APIs de Windows para hacer el mal. Dice: ahora que hemos entendido un poco las implementaciones de la librería de Win32, vamos a ver dos ejemplos. Y el primero es el keylogger. Por ejemplo, para empezar a analizar el keylogger necesitamos coleccionar algunas llamadas API y ver un poco cómo se ha implementado. Como está escrito en C corchete, almohadilla, bueno, se debe utilizar painvoke para obtener los pointers de cada llamada. Y dice que abajo hay un snippet de código de cómo invoca las definiciones de painvoke en el código fuente del malware. Entonces hay algunas llamadas. Lo primero que hace es instala en la memoria un hook, en una cadena de hook, para monitorizar ciertos eventos que serían las pulsaciones, ¿no? Bueno, luego esta función quita ese hook. Esta devuelve un módulo handle para un módulo específico si es que está mapeado dentro del proceso de llamada en el espacio de direcciones. Y por último, bueno, obtiene un pseudo handle para el proceso actual. Entonces, para mantener la integridad ética de este caso de estudio, dice que no vamos a mostrar cómo colecciona cada pulsación. Vamos a analizar cómo el ejemplo mete un hook en el proceso, o sea, se une al proceso actual. Bueno,
Yo ya te digo, como no, esto lo voy a dejar porque sinceramente no sé programar y tampoco lo voy a entender. Pero te lo exige igual. Entonces, ¿qué llamada a la API Win32 es usada para obtener? Esto lo acabamos de ver. Y es getCurrentProcess. Ahora, en el ejemplo, ¿cuál es usado para obtener un hook en el proceso actual? En el ¿puede ser este? No sé. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Qué llamada es utilizado para obtener un handle del seduhandle? Este. Y llamada a la API se usa para un set de hook. Este es fácil porque lo vi, lo he explicado. Un hook ¿cuál se usa para alocar memoria? Bueno, también es un poco lógico, ¿no? Los nombres. ¿Qué método nativo se utiliza para escribirse el code en una sección alocada de memoria? A ver. Virtualador. No. Ah, para escribir el... Este. No. Copy. No creo. ¿Qué método nativo es utilizado para escribir el shellcode a una sección de memoria alocada dentro del shellcode launcher? ¿Qué método nativo? Marshall Copy. Sí. ¿Y cuál es llamada para crear una ejecución nueva en el código? Esta. ¿Y cuál es para esperar al thread, al hilo que para terminar?
aquí. Bueno, pues esto ha sido todo. Dice, este ha sido un poco lo básico de la API de Windows, ¿no? Entonces, la funcionalidad y extensibilidad de esta API tiene muchas más posibilidades, pero bueno, esta ha sido una visión general. Así que nada, chicos, esto ha sido la sección y hasta la próxima.